Amén. Amén. Buenos días para todos mis hermanos y un feliz sábado. Amén. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue durante la semana? Amén. Bueno, mis hermanos, para mí es un privilegio estar acá en este lugar y estar en este púlpito, porque la verdad no es fácil. Y yo sé que este privilegio lo hubiera podido tener otro hermano y lo han cedido para mí y yo no me siento digno. Pero lo hago por varias cosas, pero una, porque realmente me gusta hacerlo y lo disfruto. Y yo quiero que esto sea una bendición para Dios, sea una bendición para ustedes y para cada uno de nosotros. Hermanos, vuelve hijo mío. Lucas capítulo 15, la historia del hijo pródigo. Hago una pregunta. ¿A cuánto les gusta la historia del hijo pródigo? Y yo hago la pregunta sabiendo cuál va a ser la respuesta que está en todos. Ahora, pero la pregunta más profunda es, ¿y por qué nos gusta la historia del hijo pródigo o la parábola del hijo pródigo? ¿Por qué? Porque termina feliz. ¿Por qué? Es esperanza. ¿Qué más? La misericordia del Padre. Ahora, ¿cuánto nos vemos reflejados en esa parábola? En ese hijo. Todos. Bien. Hermanos, realmente es una experiencia por la cual todos nosotros debemos de pasar. ¿Por qué razón? Porque es una parábola que Jesús dio no solamente a los cristianos, no solamente a la humanidad, sino a los fariseos también. Y puede ser que este mensaje nos convierta también en fariseos. Me explico. ¿Cómo eran los fariseos? Todos se distinguían porque se alimentaban de una forma determinada, eran judíos, tenían unas restricciones, puro, impuro, ¿verdad? Se vestían de una forma particular. En cuanto a la ley, conocedores perfectamente del libro. Y entonces puede ser que el pueblo de la Reforma nosotros también tengamos ciertas distinciones como ellas las tenían. ¿Y cómo comienza la historia? Y es necesario que nosotros nos veamos reflejados ahí. Está en el libro de Lucas, como lo decíamos, en el capítulo 15, el versículo 1 en adelante, dice: y se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y entonces dice el verso 3, y él les relató esta parábola diciendo. ¿Cómo comienza el capítulo 15 de esta parábola? Es como un hombre teniendo ¿cuántas ovejas? 100 ovejas. Las 99 están seguras, pero ¿qué pasa con una de las ovejitas? Y se va. ¿Qué hace el pastor? Deja asegurada las 99 y va en busca de la que se había extraviado y perdido. Y cuando la encuentra, ¿qué? La coloca encima de sus hombros y llama a una fiesta. Bien. Hay hermanos que se han extraviado. Están fuera, se fueron. ¿Qué tenemos que hacer? Volverlas a traer. Bien. Segundo ejemplo, una dracma. Una mujer tenía una dracma dentro de su casa. ¿Y la dracma qué pasa? Se pierde. ¿En dónde se perdió la dracma? Dentro. ¿Se perdió en medio de qué? Del polvo, de la tierra. Cuando ella busca la dracma, lo hace de una forma interesante porque ella barre la casa. La dracma estaba llena de polvo, pero ella la limpia. Es decir, la dracma, la moneda, nunca pierde el valor porque tiene la imagen impresa del dueño. ¿Correcto? Pero lo interesante para nosotros es que esa dracma estaba perdida dentro de la casa. Y muchos de nosotros podemos hablar lo mismo, comer lo mismo, predicar lo mismo y podemos estar completamente perdidos, aún siendo miembros de iglesia. Tuvo ella que prender la luz para encontrar. Ajá, y prendió la luz, la lámpara. Muy bien, la palabra del Señor. Pero finalmente, Él les habla de la parábola del hijo pródigo. Mis hermanos, noten ustedes que hay una gran diferencia en esta última parábola.
Porque la primera es un animal el que está en juego. La segunda es una moneda la que está en juego. Pero la tercera es una persona de carne y hueso. Tiene que ser un mensaje dirigido a cada uno de nosotros y nos tenemos que ver reflejados en ese joven. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque la palabra del Señor nos ha escrito especialmente un pasaje en la Biblia del cual nosotros como pueblo de Dios somos participantes. Ese pasaje, creo yo, no fue escrito para otras iglesias, para otras personas. Son para las personas que compondrán finalmente el pueblo de Dios en la tierra. Es decir, ese pueblo que pasará por la gran tribulación y que al final será victoriosa. El mismo pueblo que el apóstol Juan lo vio en el capítulo 7, en el capítulo 14 y en el capítulo 15 como victorioso sobre la gran crisis que va a venir. Amén. Hemos hablado de profecías, pero déjeme decirle que esta es una profecía, porque está escrito que muchas personas que han pertenecido a este mensaje, que se han ido, volverán. Es una profecía. Y muchos que están aquí perdidos, volverán. Pero tenemos que pasar por esa experiencia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque este pasaje del libro Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3, versículo 19 al 21, refleja solamente al pueblo de Dios sobre la tierra, es decir, al pueblo que tiene el conocimiento. ¿Qué dice? Así que arrepentíos y convertíos. Necesitamos pasar por la experiencia del arrepentimiento y la conversión. La experiencia del arrepentimiento y la conversión es la única experiencia o la puerta que nos dará entrada a pertenecer al pueblo del Señor. Si en ese periodo de nuestra vida no hay un arrepentimiento y una conversión, no podemos recibir todo lo otro que está por delante. ¿Qué dice? Para que sean borrados, ¿qué? Vuestros pecados. Solamente el arrepentimiento y la conversión nos hacen capacitados para poder pasar por un juicio. Y si tú pasas por un juicio y pasas avante, triunfante de ese juicio, ¿qué vas a recibir? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De refrigerio. Ningún otro pueblo está pensando como nosotros pensamos, que estamos en un juicio y que vamos después de ese juicio a recibir la lluvia tardía. ¿Entiende? Eso es para nosotros. Ahora, ¿qué hemos esperado? ¿Cómo nos llamamos nosotros? Adventistas. Esperamos el advenimiento, la segunda venida de Jesús. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba o retenga hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Un pueblo que ha restaurado las instituciones divinas que están plasmadas en el libro de Génesis, el capítulo 4. Ser vegetarianos, el diezmo, el matrimonio, el sábado. Es para nosotros, no hay otro pueblo. Pero vuelvo y repito, para poder pasar por esa experiencia y para ser parte de esa profecía, tenemos que pasar por el arrepentimiento y la conversión. Y por eso tenemos que meditar y pensar en la parábola del hijo pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Es interesante cómo un hijo menor, el segundo hijo de esta familia hermosa, una familia, digámoslo así, real, digna, pide lo que aún no le pertenecía. Es más, lo que no le pertenecía completamente. ¿Por qué razón? Porque este padre de familia que se nos visualiza, que se nos muestra en la parábola de Lucas, el capítulo 15, era un hombre noble, era un hombre inteligente, era un hombre hacendoso, era un hombre trabajador, era un hombre de principios, era un hombre que madrugaba, era un hombre trabajador, era un hombre que prodigaba amor en su familia. Era un hombre que, es verdad, era rico, tenía una hacienda grande. Pero los trabajadores eran felices con ese hombre, con ese padre de familia. Era él quien había trabajado todo lo que tenía. Y el hijo, sin derecho, le pide que le dé su herencia. Es cierto, él podía tener una parte de esa herencia, pero siempre y cuando el padre ¿qué? Muriera. Pero el padre no había muerto. Ahora la pregunta que nos debemos de hacer, y entonces, ¿por qué el padre era sabio? Se lo dio, si no le correspondía. Voy a hacer otra pregunta para que podamos entender. ¿Por qué Dios, si era todopoderoso, por qué permitió que Adán y Eva tomaran del fruto y comieran? Si Él sabía muy bien que eso iba a traer perdición, no solamente en Adán y Eva, sino en todos nosotros. Hasta hoy día lamentamos la herencia del pecado. ¿Por qué Dios no
detuvo la mano de ellos. Como si, por ejemplo, le dijo a Abraham, detente. Igualmente, este padre le dio algo que el padre sabía. ¿Por qué el padre sabía? Porque el padre conocía a su hijo desde pequeño, sabía cómo había crecido. Es decir, conocía sus fortalezas y sus defectos. Conocía sus virtudes y sus errores. Y conocía la naturaleza que estaba en ese hijo. Y nosotros, es importante que en estos momentos, lo he recalcado muchas veces, que en estos momentos conozcamos nuestra naturaleza. Mi naturaleza no es igual a la de Edwin, mi naturaleza no es igual a la de mi esposa, por más que somos una sola carne. ¿Por qué razón? Tienen que pensar, ustedes cuando se analicen tienen que analizar su familia, cómo fueron sus padres, cómo son sus hermanos, cómo fueron sus abuelos, sus tíos, para que comiencen a comprender un poco de su naturaleza. Porque tenemos pecados heredados. Y cuando los cultivamos, los practicamos, los fortalecemos y se vuelven más poderosos en contra de nosotros. Y puede ser que una persona le puede pasar una mujer hermosa y no sienta ningún mal pensamiento, por más descuidada que esté en su traje. Pero si se le presenta la oportunidad de aprovecharse de algo en lo económico, lo puede hacer porque es su punto débil. Pensemos en Judas. Judas era el hombre mejor visto por todos los discípulos. Este hombre es el que es. Era el hombre estrella. Quizá no tenía tantos defectos de carácter como Juan y Santiago. Si usted le preguntaba a Judas, ¿usted ama a su Señor? Lo amo. ¿Es su Salvador? Sí. Judas, ¿haces milagros en el nombre de Jesús? Los hago. Jesús mismo le había dado ese poder. Y si usted le hubiera hecho esta pregunta a Judas en un momento determinado, ¿tú te creerías capaz en un futuro de entregar al Señor? Él hubiera dicho, no. Porque no comprendió su naturaleza. No comprendía que la codicia era un Dios perverso, un tirano grande que tenía en su corazón. Y ese pecado creció en su corazón y como nunca lo venció, entonces vendió a su Señor y lo entregó. Y Jesús dijo, mejor le hubiera sido a ese hombre no haber nacido. Entonces tenemos que conocer nuestra naturaleza. Y el padre, como era sabio, tenía que hacer algo para que ese hijo conociera su naturaleza. Y sabía que con el dinero que le iba a entregar, él iba a potencializar esa mala naturaleza. Porque a veces nuestros hijos que nacen en el mensaje no se entregan completamente al mensaje, al evangelio, a lo que han conocido, a lo que le hemos enseñado? ¿Y por qué otras personas que han estado afuera lo toman más fácilmente? Hermanos, porque ellos nunca han potencializado su naturaleza y muchas veces nosotros no le hemos dejado que ellos lo hagan. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque el evangelio es arrepentimiento y conversión. El evangelio es caer sobre la roca que es Cristo Jesús. El evangelio es un día llorar profundamente porque estamos cansados de vivir la vida que llevamos y la vida que estamos llevando. Ese es el evangelio. El evangelio es sentir una mano que nos levanta. El evangelio es el reino de los cielos. Es darle las gracias al Señor Jesús. Te doy gracias porque me sacaste de donde estaba, porque me levantaste. Y este padre simboliza no solamente a Dios, sino que simboliza a Cristo Jesús. Este padre de familia permitió. ¿Por qué? Porque él entregó los bienes. Porque dice, y le repartió los bienes. Le repartió los bienes. Ahora, ¿cómo le repartió los bienes? Porque dice acá, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor. ¿Cómo le repartió sus bienes? Seguramente el padre no tenía todo en dinero, le entregó algunas fincas, haciendas, caballos, carros, como usted le quiera llamar, la herencia. Pero dice que el hijo lo juntó todo. ¿Qué quiere decir eso? Al hijo no le interesaban ni las fincas, ni las haciendas, ni los carros, nada de eso. Él lo juntó todo, lo cambió, lo hizo en una moneda corriente, lo hizo en efectivo, para que pudiera gastar como él quería hacerlo y para poder vivir como él quería hacerlo.
Pero el hijo sabía muy bien que no lo podía hacer, no podía vivir como él quería, siempre y cuando viviera al lado de su padre. ¿Por qué razón? Porque en la casa de ese padre habían unas reglas que cumplir. Y el hijo estaba cansado. El hijo estaba cansado de la manera como se vivía. Y ese es un mensaje para todos nosotros, pero es un mensaje especial para los jóvenes también y para los niños. Porque muchas veces nosotros no nos gusta vivir en las casas de nuestros padres porque no nos dejan hacer lo que nosotros queremos hacer. Y muchas veces pensamos y analizamos cuántas veces quisiera tener 18 años, ser mayor de edad, para irme de la casa y para vivir. Es más, hay jóvenes que se han ido desde muy pequeños porque se han ido a hacer lo que quieren hacer. No hay nada que el pecador empeñado en la complacencia propia y en los placeres pecaminosos desee tanto como la separación de Dios. A semejanza del hijo desagradecido, pretende que las cosas buenas de Dios le pertenecen por derecho. Ese es otro cuadro que mata a la juventud, y no solamente a la juventud que está afuera, sino dentro de la iglesia. A los niños, hermanos, miren, yo he escuchado muchas veces, y así nos lo han hecho saber, y pienso que es una trampa del enemigo, que es un pecado que los niños trabajen. Hermanos, en mi país es así. En mi país, por ley, los niños no pueden trabajar. Y si alguien ve a un niño trabajando, usted puede llamar al bienestar familiar, así se llama el instituto, que cuida a los niños, entre comillas, y se los quitan a los padres, porque los padres están aprovechando de los niños. Y yo digo, ¿qué cosa? El Señor Jesús trabajaba desde pequeño y ayudaba a las necesidades de sus padres. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestros niños no trabajan desde pequeño? Entonces los niños sienten que todo tienen ¿qué? Derecho. Que la vida tiene una deuda con ellos. Que de todo tienen derecho y a todo tienen el derecho de exigir. Y no hay agradecimiento. Y eso pasa en nosotros. Y eso pasaba en este joven seguramente. Pero Dios, que es Dios, quería hacerlo de esa manera, para que él fuera un hombre, un joven diferente. Y dice que saliendo, allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Hermanos, cuando ese joven salió y vivió como él quiso, lo hizo de una forma especial y específica. El mandamiento que él más violó fue el 7º mandamiento de la ley de Dios. Es el 7º mandamiento que más deja marca y huellas en el corazón y en la vida de los hombres. El 7º mandamiento de la ley de Dios dice: no fornicarás. Para los solteros, para los casados, no adulterarás. Es el mismo acto con un nombre diferente. En el altar de la concupiscencia sacrificó su juventud. Marcó su vida. La vida de Salomón y la vida de Sansón son vidas similares, porque en la juventud sacrificaron esos años preciosos en el altar de la violación del 7º mandamiento. Entregaron sus vidas a las mujeres. Es la necesidad de que los jóvenes puedan comprender esto. Porque son pecados que nos marcan en nuestra vida. Son pecados que el que los cometió quisiera devolver su vida y no lo puede hacer. Quisiera mantener su mente pura, pero no lo puede hacer. Por eso la importancia de una educación cristiana, de una alimentación cristiana. Por eso la importancia de poder sostener y de mantenernos firmes en las tentaciones. ¿Por qué razón? Porque la vida de este joven no volvió a ser la misma. Porque el espíritu de profecía dice que este joven malgastó el tesoro de su virilidad, los preciosos años de su vida, la fuerza del intelecto, las brillantes visiones de su juventud, las aspiraciones espirituales. Todos fueron consumidos en el altar de la concupiscencia. ¿Qué fue lo que fue sacrificado en el altar de la concupiscencia? De la violación del 7º mandamiento. Dice acá, malgastó el tesoro de su virilidad. Hermanos, no hay ningún libro, no hay ningún registro que diga que Salomón fue homosexual. No. Tuvo más de 1000 mujeres. Pero ¿sabe qué dice el espíritu de profecía? Perdió su virilidad.
Puede ser que tanto físicamente como en el exterior. Estuvo con tantas mujeres y las mujeres se adornaban tanto que pudo ser que él se haya terminado adornando mucho. ¿Qué más dice? Los preciosos años de vida, la fuerza del intelecto, la juventud, precioso tesoro. Si hay un momento oportuno para poder estudiar y hacer las realizaciones intelectuales, es la juventud. A veces se nos ha enseñado y se nos ha dicho dentro de la misma iglesia que no estudiemos, que no nos preparemos, que no nos capacitemos, porque el Señor Jesús está pronto a venir. No se me olvidan las palabras del Señor Martín Lutero. ¿Qué haría usted si el Señor Jesús viniera mañana? Haría lo mismo que estoy haciendo ahora. Y sembraría un árbol, dijo él. Interesante. Hermanos, tenemos que prepararnos, capacitarnos. ¿Por qué? Porque la mente se extiende, se expande, es un talento. Pero este joven lo sacrificó. Ahora, ¿qué fue lo que más él sacrificó? ¿Y qué es lo que a mí más me llena de tristeza? Dice, las brillantes visiones de la juventud. Con todo el respeto. Pero las brillantes visiones que tiene el hermano Claudio no son las mismas que tiene Isaac. Porque Freddy y Claudio tienen visiones, les gustaría, pero sentimos que ya no podemos hacerlo. ¿Me hago entender? ¿Y por qué el enemigo trabaja en la juventud y en la niñez? Porque el enemigo sabe que son enemigos poderosos, que en manos de Dios esas visiones, ese desarrollo. Hermanos, para hablar en contra de la droga, en mi país hay un comercial que se pasa en la radio y ponen a un joven que dice, yo quiero hacer esto, voy a estudiar, voy a hacer esto. Y cuando está hablando, suena como un disco rayado. Todo termina ahí. ¿Por qué? Porque cuando usted consume la droga, todas esas aspiraciones llegaron ¿qué? Al final, no pudieron hacerlas. Hermanos, juventud, niños, valoren y aprecien su cuerpo y entréguelo a una persona que realmente merezca tener ese cuerpo después de que se hayan casado, no antes. Son cosas que se cometen y nunca se quisieron haber cometido. Ahora que tienen la oportunidad, valórelo y hágalo, no solamente para las mujeres, sino también para los niños. Cuando el joven se fue, poco se imaginaba el alegre y reflexivo joven cuando salía de la casa de su padre, el dolor y la ansiedad que dejaba en el corazón de él. Mientras bailaba y banqueteaba con los turbulentos compañeros, poco pensaba en la sombra que había extendido sobre su casa. Hermanos, ustedes son mi familia, yo les voy a contar parte de mi experiencia, una experiencia que me pasó hace poco. Por determinada situación de la vida, del trabajo, mi hijo mayor, Jacobo, trabaja con nosotros, a veces no es fácil estarles en esa edad, mi esposa especialmente que tiene esa labor allá en el restaurante, tomó la decisión de irse de la casa y habló con nosotros que se iba a ir de la casa por una discusión y una diferencia que hubo. Mi esposa se mostró fuerte, bueno, si es su decisión, no hay problema, en fin. Pero yo la veía en la madrugada que siempre estaba llorando y llorando esos días en la cama. Y yo he tenido una forma de ser particular. A mí este tipo de cosas, predicar la palabra del Señor, las cosas bonitas, la música bonita, a mí me hace llorar, lloro con facilidad. Pero la muerte de algunas personas que han sido cercanas para mí en la iglesia, en fin, no ha producido eso. Pues, y yo dije, bueno, ¿y será que cuando me llevó a preguntarme, será que si un hijo mío muere yo voy a hacer de la misma manera? Pues déjeme decirle que con solo decirlo mi hijo partió mi corazón. Con solo haberlo mencionado mi hijo, yo sentí como si algo se hubiera desgarrado. Y nos acostábamos a dormir todos y yo con mi esposa y yo, en la noche nos quedamos 1 o 2 horas más hablando de la situación. Porque es doloroso la partida de un hijo. Y uno quisiera que partieran cuando están listos para formar su propio hogar. Pero no de esa manera. Y eso me dolió mucho en mi corazón.
Y eso pasa cuando los hijos se van, y cuando los hijos se van y no tienen esa manera, esa oportunidad de hacerlo de la mejor forma, nos duele en el corazón. Y eso pasa no solamente en el corazón de un padre, eso pasa en el corazón de Dios. Nosotros creemos que estamos aquí y no nos vamos, pero la verdad, nosotros nos vamos. Nosotros nos vamos de la presencia de Dios cada día que pecamos y cada día que nos separamos de la presencia de Él. Y el dolor de Dios es un dolor más fuerte que el que puede sentir un Padre terrenal. Y tenemos que entender eso cuando pecamos y cuando nos alejamos de Dios. Bueno, finalmente Jacob no se fue. Tuvimos una conversación como de casi 3 horas. Hicimos una negociación con él y gracias al Señor ahí está. Pero, no sé si fue la mejor decisión. Porque a lo mejor si él se hubiera ido, hubiera sido otra cosa, hubiera valorado otras cosas y le hubiera pasado otra cosa. Humanamente yo no quería que se fuera. Mi esposa no quería que se fuera. Que el Señor nos ayude. Y que si no fue la mejor decisión, nos dé la oportunidad nuevamente para que sea la mejor decisión. Amén. Cualquiera sea su apariencia, toda vida cuyo centro es el yo se malgasta. Quien quiera que intente vivir lejos de Dios está malgastando su sustancia, desperdiciando los años mejores, las facultades de la mente, del corazón y el alma, y labrando su propia bancarrota para la eternidad. El hombre que se separa de Dios para servirse a sí mismo es esclavo de Mamón. Somos esclavos de uno o del otro, solamente que un amo es tirano y el otro es amante, es cariñoso, y en un momento determinado nos dice: ya no sos más siervo, ahora soy mis amigos. Es diferente, hermanos. Y para mí viene uno de los cuadros más preciosos que se encuentra en esta historia. ¿Por qué razón, mis hermanos? Y dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Yo le hago una pregunta. El joven fue y se gastó todo. Miró a los amigos con los que antes se gastó todo lo que tenía. Cuando usted cultiva la amistad a base de lo que usted tiene muchos amigos, entre comillas. Pero cuando se le acaba esa base con la que usted cultivó a esos amigos, ¿qué pasa con esos amigos? Se fueron todos, ¿verdad? Bien, nunca estuvieron. Pero los verdaderos amigos, ¿qué pasa cuando? Hermanos, ese amigo se entrega con cuerpo y alma. Ese amigo se entrega con todo y llegan a ser más que unos amigos, más que unos hermanos. Algo que no podemos describir con una palabra. Pero a mí me gusta esto y a mí me gusta Jesús porque los matices, las características, las definiciones que Él nos coloca en la parábola son hermosas. ¿Qué me lleva a decir esto? Miren, hermanos, vino hambre. ¿Y por qué vino hambre? Vino hambre en una nación solamente por un alma. La palabra del Señor en el libro de Isaías dice que Dios dará por nosotros naciones enteras. Tenemos que entender que Jesús es un sumo sacerdote que cuidadosamente, como artesano, está delineando nuestra salvación. Y a veces decimos: ¿por qué me vino pobreza? Mire, y cuando tenía más deudas fue cuando se me dañó el carro. Y cuando tenía más dificultades económicas fue cuando mi mamá me llamó y me dijo: hijo, mándame algo que no tenemos aquí nada para pasar. Y usted dice: ¿pero por qué? Señor, mire la gente que está afuera, lo veo feliz. Y a mí, que soy tu hijo, me ha pasado esto. No, el Señor te está haciendo crecer. El Señor te está dando algo que tú y yo necesitamos. Y a mí me encanta el Señor Jesús, porque cuando este joven lo gastó todo, en ese preciso momento hizo que toda la nación entrara ¿qué? En sequía. Que no hubiera comida abundante, que no hubiera lluvia, porque el Señor estaba trabajando en el corazón de ese joven y lo necesitaba así, de esa manera. Y seguramente el padre le decía a Dios: Padre, obra la salvación en mi hijo. Y el Señor le respondía: no te preocupes, voy a obrar la salvación. El padre no lo fue a buscar,
el padre de la familia hubiera podido haber hecho, como en la primera parábola. El pastor salió y fue a buscar la oveja que se había perdido, pero el padre no salió. Porque el padre sabía muy bien que había salido un hijo. Pero ese hijo que salió no valía nada. ¿En qué aspecto lo digo? Yo hago una pregunta. ¿Cuánto vale un carro al lado de Dios o a la vista de Dios? Pongámosle un valor a eso, 0. ¿Cuánto vale la ropa que has comprado durante toda tu vida al lado de Dios? 0. ¿Cuánto vale los conocimientos que has adquirido, tu honor mundanal a la vista de Dios? 0. ¿Cuánto vale tu empresa? 0. Ok. Vamos a poner que hay 100,000 ceros. 1 billón de ceros. ¿Cuánto valor siguen teniendo esos ceros? 0. Pero si tú antepones a Cristo, que es el número 1, a esos ceros, ¿cuánto valor adquieren esos ceros? Ah. Ok. Este joven salió rico, bien trajeado, lleno de salud, pero no valía. Pero el hijo volvió diferente. ¿Tenía valor ese hijo que regresó? ¿Sí o no? Amén. Amén. Era al punto donde Cristo o el padre de familia quería llevar a ese hijo. Se lo gastó todo, y cuando se lo gastó todo, entonces dice que comenzó a faltarle. Yo me imagino que antes de llegar a esta condición, pasó por muchas cosas. Seguramente pasó por muchas humillaciones, por muchos desprecios. Seguramente lo echaron de muchas partes. Seguramente intentó pedir trabajo en diferentes partes, pero como la economía se estaba dañando, como se está dañando la economía del mundo en estos momentos, nadie le daba trabajo. Y fue a un ciudadano, dice, a una vereda, y un hombre le dijo: tengo un trabajo. Pues yo creo que tú no lo puedes hacer. Y claro, yo lo puedo hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues mira, ¿tú eres judío? Sí. ¿Y tú sabes que los judíos no tocan los cerdos? Sí, no los tocamos. Ese es el trabajo. Es el único trabajo que tengo para ti. Si tú lo quieres tomar, es tuyo, y si no, ok. Tomó el trabajo más denigrante para cualquier judío. Porque él tenía que descender, porque él descendió a un nivel al cual ninguno de nosotros queremos descender. Y la palabra del Señor dice que fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Entiende, y tenemos que entender. El dueño de esa hacienda no se fue con él, le mandó. Él fue hasta la hacienda y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Nadie lo estaba viendo. Él podía tomar de los algarrobos, pero no lo hizo. Se reprimió. ¿Por qué? Porque por primera vez en su vida se vio como nunca antes se había visto. Por primera vez en su vida pudo contemplar lo que había hecho en su casa. Pudo contemplar lo que el Padre le daba. Mis hermanos, nosotros muchas veces nos olvidamos de Dios y no comprendemos lo que ha sido nuestra vida, de dónde nos ha rescatado Dios. Muchas veces nosotros nos creemos merecedores de todas las cosas. Hermanos, a mí me pasa. Me siento a comer y no le doy gracias a Dios. Y cuando lo recuerdo digo: ay, Señor, perdóname. Porque solamente porque tú moriste en la cruz del Calvario, porque tu cuerpo fue quebrantado, es que nosotros tenemos el pan. Si hay lluvia, si hay sol. Yo ayer salí de Pensilvania para acá manejando, todo el tiempo llovió. Y sentí deseos de decir: pero todo el tiempo ha llovido. Y yo: ay, Señor, perdóname. Gracias a Dios, gracias a esa lluvia es que podemos tener el pan. Y cuando nos vamos a ver en una crisis difícil, ahí vamos a darle gracias a Dios por todas las cosas que Él nos ha dado. Tenemos que prepararnos, mis hermanos, con un corazón agradecido por todas las cosas. Y a mí me gusta la palabra del Señor, porque dice: y volviendo en sí. Cuando una persona vuelve en sí, alguien se desmayó y le traen alcohol, otras personas le dan miel, azúcar y así. ¿Y qué decimos?
¿Cómo sigue? No, volvió en sí. Una persona llevaba 28 años postrada en coma. Y de un momento a otro sonrió, abrió los ojos. ¿Y qué dijo la noticia? Volvió en sí. Hermanos, vivir una vida alejada de Dios es una vida loca, inconsciente. Y dice, y volvió en sí. ¿Cuándo él volvió en sí? Cuando estuvo rebajado, mis hermanos. Puede ser que usted sea el doctor tal, el hermano tal, la persona que viste de tal manera. Pero lo que usted hace en su vida es una locura y necesita volver en sí. Hermanos, el hombre más sabio, no el hombre más sabio, el hombre más inteligente, el hombre más poderoso de la historia del mundo, el hombre que estuvo a la cabeza del reino más esplendoroso del mundo, fue rebajado al nivel de las bestias. Y este hombre se llama Nabucodonosor. Y podríamos decir que en un momento determinado de la vida era más inteligente que el mismo Daniel. No más sabio, más inteligente. ¿Por qué? Más preparado, más capacitado. Porque él era el único digno de ser el juez de todos los jóvenes de Babilonia. Y fue el que le dio la calificación a los jóvenes hebreos. Los halló 10 veces más inteligentes. Pero este hombre, por su pecado, por alejarse de Dios, fue reducido al nivel de las bestias. Y déjeme decirle que aquí quiero hablar de una parte muy delicada. Volviendo otra vez al tema del 7º mandamiento de la ley de Dios. Y no solamente los casados violamos la ley de Dios deseando a una mujer en nuestro corazón o teniendo relaciones con una mujer ajena. Nosotros podemos violar la ley de Dios con nuestras esposas. En nuestros lechos. Y en esos momentos estamos reducidos al mismo nivel de las bestias. ¿Saben, hermanos? Yo le pido al Señor, por mí y por todos, que podamos sentir lo mismo que sintió el rey David. Porque cuando el rey David se sintió muy bien, se sintió que todo estaba marchando muy bien, no fue a la guerra, no hizo su trabajo, que era ir a la guerra. Y en esos momentos, cuando estaba ocioso, fue y tomó una mujer que no le pertenecía. Y viene el salmo más famoso, que es el Salmo 51. Y en el Salmo 51 él pide algo muy interesante, que si nosotros no lo pedimos todos los días podemos caer. ¿Cuál es ese? Devuélveme el gozo de tu salvación. Todas las mañanas, todos los días tenemos que sentir la salvación de Cristo Jesús en nuestras vidas y en nuestros corazones. Entonces este hombre, que tuvo una visión, un árbol que era cortado, llamó a Daniel. Daniel, venga amigo, dígame qué fue lo que esta visión. Dice que por casi una hora Daniel guardó silencio. Dijo, ay Señor. Dijo, no, hable, tranquilo, dígame lo que sea, que yo estoy listo. Ojalá esa visión fuera para los que mal te quieren. Y le contó que él era ese árbol y que iba a ser cortado por su pecado, por la soberbia, por tantas cosas. Y entonces dice que pasó un año. Y en un año él salió a su palacio y vio todo lo que tenía ese palacio y dijo, ¿esto acaso no lo hice yo con mi brazo? Y en esa misma hora se escuchó la voz y dijo, se ha derribado el árbol. ¿Qué pasó? 7 años como una bestia. 7 años comió como una bestia. Le crecieron sus uñas como las pezuñas de un animal. Pero a mí me gusta, porque de este libro que tenemos, la Biblia, hay un capítulo que Dios le permitió escribir a él, y es el capítulo 4 del libro de Daniel. Y él lo escribió para decir estas palabras, mis hermanos. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y murió el hombre. ¿Cómo murió el hombre? Salvo. Amén. Amén. Porque pasó por una experiencia, mis hermanos, de quebrantar su corazón. Porque este hombre necesitaba volver ¿en qué? En sí.
necesitamos nosotros volver en sí, mis hermanos. Repasemos nuestra vida ahora que tenemos tiempo. Repasemos nuestros pecados, pongámonos a paz con Dios, lloremos por el pecado, pidámosle a Dios que nos dé ese Espíritu Santo que quebrante nuestro corazón. Porque si no nos quebrantamos ahora, vendrá la roca y nos quebrantará a cada uno de nosotros. Mis hermanos, déjenme decirle, Jesús es tan cuidadoso en su salvación y de la misma manera va a ser cuidadoso en su destrucción. Jesús es el mismo que levantó 2 cuerdas en el templo y esas 2 cuerdas parecieron espadas flamíferas. Fue tanta la impresión de ese momento de los habitantes del templo que los hombres salieron huyendo y las bestias hicieron lo mismo, solamente con el movimiento de sus brazos. Jesús es el mismo que dijo: Padre, no lo cortes todavía, dale un año más. Pero es el mismo que le dijo a la higuera: muérete, y al día siguiente estaba muerta desde la raíz. Tengo buenas noticias y malas noticias, dijo el predicador. La buena noticia es que Jesús está aquí, y la mala noticia es que Jesús está aquí. Depende del lado donde tú te hagas. Yo le pido a Dios que me ayude a tener conocimiento. ¿De qué? De mi vida, de lo que es el pecado para Él. El evangelio se predicaba anteriormente en el siglo XVIII, en el siglo XIX, y los pecadores temblaban ante la predicación de un hombre. Pero hoy día no predicamos del juicio de Dios, del castigo de Dios. Y lo que menos pensamos y lo que menos se predica es que es el mismo Jesús quien va a castigar, porque todo juicio le es dado a Él. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Hermanos, ¿qué fue? Yo quiero que ustedes piensen y contesten. ¿Qué fue lo que hizo a ese hijo volver delante de ese padre? ¿Qué fue? Porque él dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: he pecado contra ti y el cielo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué fue lo que hizo volver a ese hijo al seno de su padre? El Espíritu Santo. Pero algo específico. ¿Qué? El amor y la misericordia. El hambre. Hermanos, muchos pensamos, claro, él pensó que ahí estaba mal, que no tenía nada, que estaba muriendo de hambre, que no quería tocar más los cerdos ni comer de esa comida. Seguramente se vio en un espejo, se vio sin la ropa que tenía, y la gente puede pensar eso. Que no, él volvió porque sabe que donde su padre le iba. No, hermanos, no. Había confianza. No, ¿por qué no? ¿Por qué definitivamente no? Porque él preparó un discurso en su mente y en su corazón. Y en ese discurso, mire las palabras que él delineó en su mente. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: he pecado. Había arrepentimiento genuino. Pero no pedía el lugar de hijo. ¿Pedía el lugar de qué? De trabajador. ¿Por qué él pidió el lugar de trabajador y no de hijo? Para restablecer lo que se le dio. Hermanos, él contempló como nunca antes lo que es un padre. Comprendió como nunca antes, en una visión vívida del Espíritu Santo, desde que tenía uso de razón, cómo ese padre todas las mañanas le abrazaba. Cómo ese padre le decía: hijo, buenos días. Cómo ese padre le orientaba, le enseñaba, cuando se caía se levantaba. Yo recuerdo eso, es de los pocos recuerdos que tengo de un año y medio. Me gustaba tomarme el tetero, pero ¿cómo? Dentro de la cuna, y que me traían una cobija predilecta, me la ponía acá y ahí me la tomaba. Y entonces seguramente ese niño recordó eso. Y no solamente recordó eso, sino que pasó los umbrales de esa gran hacienda y vio cómo era el plantío, el cultivo era perfecto, era hermoso. Vio cómo los trabajadores salían en orden, cómo eran puestos en orden, cómo los trabajadores hacían, cómo el padre salía, los dirigía, los animaba, porque era un padre bondadoso, un patrón, un jefe, como ustedes le quieran llamar, tierno, que proveía. Y entonces el hijo pensó: ¿qué amor? Y yo lo he desperdiciado. ¿Qué importa que yo no sea otra vez hijo? Si tan solo soy como esos trabajadores que eran felices, como ellos trabajaban cantando. Yo quiero ser uno de esos trabajadores. Bueno, él tomó una decisión. Y esa es otra parte que a mí me gusta mucho de esta historia. Dice: y levantándose vino a su padre. Ahora piensen ustedes,
¿Cómo estaba ese hombre? En sus países, en mi país, yo puedo ir, lo puedo ver mucho. Puedo sentir la presencia de un hombre a más de 1 metro. ¿Y por qué siento la presencia de un hombre a más de 1 metro? Porque su olor lo delata. Son personas indigentes de la calle. Y cuando se le acerca, usted muchas veces no quiere que se le acerque. Falta de cristianismo, ¿verdad? Usted lo ve con sus ropas sucias que llevan mucho tiempo, una barba mal cuidada, restos de una sopa que alguien les dio. Y ese joven no le importó. Y si usted no tiene esa seguridad en este tiempo, con toda seguridad yo le digo algo, usted se va a perder. Si usted no tiene la seguridad, si usted no conoce el amor de Dios y usted no deposita toda su confianza en Él, usted y yo nos vamos a perder. Porque en el momento de la crisis final se nos pondrá a prueba. Y lo único que lo va a hacer a usted subsistir es el amor de Dios. Saber que nunca le va a abandonar y nunca lo va a dejar. Y entonces este joven se levantó, nos llamó, no tomó su celular y dijo, por favor me dan una cita para afeitarme, una cita para bañarme. Alguien puede decir, no tiene dinero, pero tenía familia, él pudo ir primero de un familiar y arreglarse y ponerse de una forma más diferente, más presentable. No lo hizo, porque tenía un anhelo en su corazón, volver ¿a dónde? A su padre. No quería que pasara más tiempo. Y apresurado fue donde ese padre que le amaba. Y dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Es un cuadro hermoso. Hermoso porque ese padre todos los días seguramente salía al balcón y esperaba que su hijo regresara. Ese padre sabía que un hijo bien vestido había salido, pero necesitaba que regresara un hijo diferente, un hijo convertido en su corazón, un hijo que valorara, que apreciara, que diera gracias por todas las cosas que Dios nos da en cada momento y en cada día. Un hijo que seguramente cuando se le sirvió el primer plato de comida le dio gracias a Dios, daba gracias y alababa y bendecía a Dios. Se había ido un hijo muy bien puesto y había vuelto un hijo muy mal presentado, pero era un hijo mejor. Un hijo que estaba listo para formar su propia familia. Y dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. La palabra del Señor dice, y corrió. Y aquí este mensaje no es para los hijos. Aquí este mensaje no es para los jóvenes. Ese mensaje es para los padres. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nuestros hijos se equivocan. Y es peor la equivocación que nosotros cometemos después en el castigo. Es peor el trato que les damos a esos hijos que el trato que ese hijo, que muchas veces que no tiene experiencia en la vida, hizo. Castigamos de una forma que no es correcta. Pero ese padre seguramente tenía estas formas, decía, hijo, pues yo sé que fue un error, pero la próxima vez será mejor. No te preocupes. No se me olvidan, mis hermanos, una experiencia que tuve con un ministro en nuestra iglesia. Ministro muy especial, yo no le voy a decir el nombre, y yo hablé con él y le dije, hermano, necesito hablar con usted, la vida, los hijos, no hay problema, vamos a hablar. Llegó el día, hablamos en medio de un congreso, y entonces cuando él estaba hablando conmigo pasó algo. Él comenzó a mirar al horizonte y se trasladó a su vida y me contó algo personal. Él me dijo, mire, mi hija mayor toda la vida ha hecho homeschool en la casa, escuela en casa. Y cuando estaba en el último año, ella me dijo, papá, yo quiero hacerlo como lo hacen todos los jóvenes, aún de nuestra iglesia, quiero hacerlo allá, en el colegio donde van todos los jóvenes normales. Él no le dijo nada, le dijo, está bien, hija, vamos a tratar de hacer las cosas. Y siguieron conversando, y en medio de la conversación, él le dijo, hija, vamos a hacerlo, pero yo te voy a acompañar, vamos a ir a mirar las instalaciones, vamos a escoger la mejor escuela donde tú lo puedes hacer, pero tú tienes que comprender algo. Yo siempre voy a ser tu padre, pase lo que pase. Tú puedes quedar un día en embarazo y esa criatura puede ser que no tenga un padre, pero yo siempre voy a ser tu padre y yo voy a estar ahí, pase lo que pase.
Y cuando él me lo contaba con lágrimas en sus ojos. Y me terminó la historia. Pasó el tiempo y el día que iban a ir, su hija antes de que salieran le dijo: papá, no hay necesidad de que vamos. Sigo estudiando como lo he venido haciendo en casa. Hermanos, es el trato. Es el trato que Dios nos da. Y a veces no es el trato que nosotros le damos a nuestros hijos. No tenemos que ser padres solamente que den órdenes. Padres que puedan llorar con las equivocaciones de sus hijos. Palabras bondadosas de ánimo. ¿Por qué? Porque a mí me gusta la palabra del Señor. Dice: y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Hermanos, dice: y el padre fue movido a misericordia, punto. Y corrió. ¿Quién fue el que corrió? El padre. ¿Y quién fue el que había pecado? ¿Pero por qué el padre corrió? Hermanos, yo digo que primero es el 1 que el 2. Y para poder llegar a un segundo piso, usted tiene que pasar por el primer piso, ¿es verdad? Primero había amor. Y el amor produce la misericordia. Ese padre amaba a ese hijo. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo, que tenía un discurso preparado para su padre, comenzó a hablar y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero ¿qué hizo el padre? El padre no le permitió hablar más al hijo. Lo abrazó fuertemente para que su boca, contrechada con su pecho, no pudiera pronunciar una palabra más. El padre sabía perfectamente lo que el hijo iba a pedir luego. Que le hiciera como uno de sus trabajadores. ¿Qué demuestra esto, mis hermanos? Que el Padre no nos quiere fuera de la familia. El Padre nos quiere dentro del hogar. El Padre no quiere que tu sangre y tu carne se queden en ti, porque eso finalmente va a perecer. Lo que el Padre quiere es que nosotros tengamos la naturaleza inmortal que Él tiene, que tengamos la vida eterna. No quiere que seamos excluidos de la familia celestial. El Padre quiere que tú seas el representante de Cristo Jesús. El Padre quiere que tú tengas el manto de la justicia de Cristo Jesús. ¿Qué hizo el Padre cuando le estaba abrazando? ¿Qué dijo que le trajeran? Un vestido. Hermanos, es privilegio nuestro tener hoy día ese vestido. La justicia de Cristo. Es lo único que nos va a sostener de la ira de Dios. Hermanos, que la experiencia de ese hijo pródigo sea nuestra experiencia. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en sus manos y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. En su juventud inquieta, el hijo pródigo juzgaba a su padre austero y severo. ¿Cuán diferente es su concepto de él ahora? Hermanos, que la experiencia de ese hijo pródigo sea nuestra experiencia en nuestra vida. Porque la historia termina feliz. Pero yo quiero que no solamente la historia termine feliz para él, sino para cada uno de nosotros. Que podamos abrazar un día al Señor Jesús. Y podamos decirle: a ti y solamente a ti. Y si tenemos la oportunidad también de abrazar al Padre. Ay, hermanos, ¿cómo será ese día? ¿Cómo será el día cuando Jesús con su propia diestra nos ponga nuestra corona con nuestro nombre nuevo? ¿Cómo será pasar ese lugar, pasar estos momentos en ese lugar? Vivir el eterno sábado allá en el cielo, cuando será el mismo Jesús el que nos estará hablando. Hermanos, que no haya nada que nos pueda privar de esa experiencia. Que hoy podamos tener esa oportunidad de caminar como caminó Jesús aquí en la tierra, de quebrantar nuestros corazones, poder pedir perdón por lo que hemos cometido, y que la vida de los jóvenes sea una vida brillante, una vida sin caídas, unas caídas menores que duelan poco, para que puedan ser dignos de ser llamados también hijos de Dios. Es mi deseo de oración. Amén.